Desde el conocimiento los invitamos a escuchar atentamente a Santiago Bilinkis, a quien presentamos. Soy Luciana Rubín, que estoy con Jimmy Persic. Pero primero te quiero preguntar, Santiago, además de darte la bienvenida, ¿qué pensás de la educación? ¿Qué es la educación? ¿Y cómo pensás que debería ser en estos tiempos modernos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por las cosas que decías al presentarme. A ver, me empezaste con una pregunta bien amplia, ¿no? ¿Qué es la educación? Y te voy a dar una respuesta bien amplia también. Yo creo que la educación es la herramienta más importante que las sociedades tienen para moldear su futuro. Y que, como tal, tiene un componente positivo y un componente normativo, ¿no? O sea, por un lado, vos querés preparar a los chicos para el mundo que van a encontrar como adultos. O sea, hay un ejercicio de prospectiva en la base misma del proceso educativo. Vos a un chico lo formás en el 2020, pero te lo estás preparando para el 2040. Pero también tiene un componente normativo en el sentido de que cómo eduques a esos chicos transforma el 2040. Y podemos verlo con los chicos de hoy, que han recibido muchísima más formación e información respecto de los problemas ambientales, y es muy común hoy en los preadolescentes o adolescentes encontrar un compromiso ambientalista que nuestra generación no tenía. Y eso es producto de la educación que estos chicos han recibido en sus casas, de sus madres, sus padres, pero también de los y las docentes. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Tengo noches. una pregunta. Vos decías, la educación te preparaba para ser empleado. Sí. ¿Para qué te prepara la educación hoy? ¿Para qué te debiera preparar? ¿Para qué te debería preparar en un país como el nuestro? ¿Para qué te debe preparar la educación universal, por decirlo de alguna manera? Mira, voy a volver a la frase que decía al principio, de nuevo muy general, y después te la voy a tratar de bajar un poco más a concreto, ¿no? Pero la educación te tiene que preparar para tu futuro. Y tu futuro obviamente admite una variedad de escenarios posibles, porque tampoco es que ser emprendedor sea la carrera que todos tienen que tener y que todo el sistema educativo debiera estar puesto en función de generar emprendedores, ¿no? O sea, muchísimas personas van a querer trabajar como profesionales independientes, muchas personas van a querer trabajar como empleados sin la problemática que implica la responsabilidad de tener una empresa a cargo. Muchas personas van a querer ser científicos y no tener absolutamente nada que ver ni con los empleados ni los empleadores. Entonces, el objetivo de la educación es exponerte a una edad temprana a una serie de estímulos que estimulen tu curiosidad. Muy y si querés ahí, entramos con el primer punto que yo veo de crisis en el sistema actual, que es que de alguna manera el sistema actual le da a los chicos respuestas a preguntas que los chicos no se están formulando. Y entonces, suponete que a mí me gusta, tengo una rareza que es que me gusta mucho el fútbol americano. A los que nos están viendo ahora seguramente no les gusta el fútbol americano porque la Argentina no es algo que le guste a mucha gente. Si yo me pongo a hablar ahora de fútbol americano, en 2 minutos todos van a haber cambiado de canal. Porque no importa cuán apasionado esté yo por ese tema, si no logro que primero te interese a vos, no voy a lograr que me escuches. Y hoy, de alguna manera, el carro está puesto bastante adelante del caballo, en el sentido de que para muchos de los chicos hoy, de las chicas, no tienen una pregunta despertada respecto de las materias que en general tienen que tener en la primaria o en la secundaria. Entonces, para la mayoría de los adultos, cuando recordamos nuestra educación, la recordamos con bastante... a ningún adulto le entusiasmaría volver a la escuela. Y eso es una pena. Porque realmente son muchísimas horas. ¿Y cómo debiera ser? ¿Cómo propones? ¿Cómo crees que la educación debiera ser? Para que cada uno pueda encontrar el estímulo o la pasión a temprana edad. Y no estudiar al divino botón y con desgano, si querés, por entender un poco a dónde vas. Mira, lo primero que voy a aclarar es que yo no soy un experto ni en pedagogía ni en educación para sacarme el peso de encima de hablar con el desparpajo de quien habla desde afuera, ¿sí? Y que me perdonen los expertos. Yo tengo una columna en la radio y hace un tiempo quise hacer una columna sobre las personas que habían ido a un lugar que nunca nadie había ido antes. Esa es la pregunta que yo tenía en la cabeza. Y esa exploración, ¿qué personas existieron en la historia que hayan ido a un lugar que nadie había ido? Y terminé con los grandes navegantes europeos, que si bien había gente en América, no es que fueron realmente un lugar donde nadie había ido, bueno, nadie de Europa había venido a América. Y me enamoré de la historia de los navegantes. Elcano y Magallanes, bueno, obviamente Colón. Y hay tantas historias fascinantes en lo que fue pasando, en los vínculos, en los problemas, que me hizo entusiasmar con la historia. Y hice esa columna en la radio
Y no sabes la cantidad de personas que me escribían después en las redes diciendo, si a mí me hubieran contado la historia así, me hubiera fascinado. Claro. Te voy a contar una pavada. Digo, Solís digamos, fue el primer fundador de Buenos Aires. La mayoría de la gente no sabe cómo murió Solís. Solís llegó a Buenos Aires y como era un explorador, porque estos tipos eran increíbles, o sea, después de haber cruzado el océano, haber atravesado unas tormentas terribles, llegaban igual no se querían quedar en ningún lado, querían seguir explorando. Empezó a remontar el río Uruguay. Y remontando el río Uruguay sobre la costa de lo que hoy es el país Uruguay, había una población nativa. Y empezaron a hacerle señas desde el barco a los nativos y finalmente mandaron un botecito donde fue Solís con algunas otras personas, mientras el resto se quedaban mirando desde el barco. Solís desembarcó y se lo comieron. Se lo comieron a Solís. Lo mataron ahí, lo cocinaron y se lo comieron delante de los que miraban en el barco. Son cosas que si te las cuentan no te las olvidas nunca más. No, yo de esto no lo olvido nunca más. La muerte de Solís quedó marcada en mi vida, sí, por el impacto, pero coincido en que la manera es más importante del que, Jimmy. Pero, a ver... Y la segunda cosa, perdón, que es muy importante, es que la educación tiene que tener un componente muy fuerte de lo que es relevante para los chicos hoy. Te voy a poner un ejemplo. Todo el tema de investigación mío de los últimos años es el impacto de las redes sociales sobre la autoestima de preadolescentes, adolescentes y adultos, toda la problemática que estamos teniendo a partir de los me gusta, los seguidores, las aplicaciones de citas, las aplicaciones y los videojuegos diseñados para ser adictivos. Esto es fundamental que los chicos lo entiendan. Que entiendan cómo funciona TikTok, que entiendan cómo funciona Instagram, que rompan la lógica de volverse mercancía en el proceso de ganar seguidores. Y yo hice el experimento. Me invitaron de una escuela a hablarle a chicos de quinto y sexto grado. Y mi gran pregunta era, ¿yo puedo explicar esto de una manera que los chicos lo entiendan? Y la respuesta es sí. Los chicos, cuando se los explicás, los chicos no solo entienden perfecto y se dan cuenta de las manipulaciones a las que están siendo objeto por las aplicaciones que usan, sino que muchas veces se indignan. Por ejemplo, en la gran mayoría de los videojuegos que los chicos utilizan, el resultado no depende de tu habilidad. El resultado está arreglado por el juego que decide si vos vas a ganar o vas a perder para maximizar cuánto tiempo pasás jugando. Entonces, si yo te hago saber que ese juego que vos creés que sos un capo porque ganaste, qué sé yo, en realidad el juego decide que ganes o pierdas arbitrariamente para hacerte jugar. Te digo más, algo, me desilusiona tremendamente lo que acabas de contar. A todos. A mis hijos ni se los cuento. O sí, cuando sean un poco más grandes, porque todavía no sé cómo explicarles a los 6 años, pero ese es como, rompe el encanto, rompe todo. Bueno, yo todos los meses hago una charla gratuita y abierta por YouTube para todas las personas que me quieran escuchar. En el mes de agosto fue sobre el impacto de las redes sociales en los adultos y en el mes de septiembre fue sobre el impacto de las pantallas en la crianza de chicos y adolescentes. Y ahí conté un poco el tema de los videojuegos. Y no sabes la cantidad de madres y de padres que después me decían, mis hijos te escucharon y ahora no quieren jugar, están furiosos. Y sí. Entonces, a mí me parece insólito en este momento, digo, con el peso enorme que las redes tienen en nuestra vida, que eso no sea un tema que, por ejemplo, se trabaja en la escuela. ¿Cuál es el problema? Que en general los y las docentes tampoco saben mucho de eso. Ni tampoco los padres y las madres, ¿no? Entonces, el problema es cómo hacemos los adultos, que en esto somos relativos. Yo me convertí en experto porque me dediqué a investigarlo, pero si no, sería tan inexperto como la mayoría de los adultos de nuestra generación. ¿Cómo hacemos para educar a los chicos en un área donde los adultos mismos no sabemos? Bueno, eso plantea un desafío enorme que lo plantea Padense hace muchos años, que está estudiado, que es la coeducación. Ya no es que uno enseña a otro, sino que de lo que hay todos vamos haciendo circular un conocimiento. Pero te quería volver un poco para atrás, porque vos planteás una corriente que es partir de los intereses de los chicos, digamos, construir preguntas en los chicos para partir de esas preguntas intentar resolver problemas. Eso ya de movida, aparte que eso no son materias, eso son problemas. Nosotros las materias juntamos conocimiento en alguna materia, pero eso en las preguntas que hacen los chicos no va todo junto, va como va, porque son preguntas que hacen ellos. Ahora, en países como el nuestro, donde la desigualdad es tan profunda, que hay algunos que se pueden imaginar un futuro y en América Latina hay chicos que no pueden ver un futuro, ¿cómo harías, cómo pensarías ese modelo educativo partiendo de lugares tan desiguales, ¿no? Y la suposición que yo hago, o entre paréntesis te lo digo, el lugar de llegada va a ser muy desigual.
Sí, la pregunta que estás haciendo es fundamental, ¿no? Sobre todo porque la educación es la única oportunidad real y genuina de reducir esa brecha que tenemos. O sea, la única oportunidad que tenemos para que los chicos de verdad accedan a cierta igualdad de oportunidades es nivelar para arriba lo que no dependa de tu clase social o de la posición económica de tu familia, el nivel de educación a la que puedas acceder y que recibas. Así que es crucial resolver esto que estás planteando. Y de alguna manera la pandemia en este sentido fue una gran oportunidad. Vos fíjate que la suspensión de las clases fue más o menos a mitad de marzo, con lo cual llegamos a tener 2 semanas de clase como sin pandemia, ¿no? Prepandemia. Esas 2 semanas del ciclo lectivo 2020 fueron exactamente iguales de lo que hubieran sido las primeras 2 semanas del ciclo lectivo 2010, exactamente iguales que las primeras 2 semanas del ciclo lectivo 2000, 1990 o 1980. O sea, la realidad es que lo que estaba sucediendo en las aulas en esas primeras 2 semanas básicamente es lo que siempre hicimos, la misma educación que recibí yo cuando era chiquito o mi padre hace 70 años. Y la pandemia nos obligó a romper con todo. Literalmente, de un viernes a un lunes, tuvimos que decirle a todas las familias, miren, no traigan más los chicos a la escuela, a los docentes y las docentes, por favor, no vengan más a la escuela, y tenemos que reinventar un sistema educativo que pueda funcionar desde la virtualidad. El resultado no es genial, porque obviamente uno no quiere hacer un cambio tan profundo, forzado por las circunstancias, de manera imprevista, sin infraestructura en las casas ni de los docentes ni de los chicos, sin entrenamiento, o sea que obviamente hicimos lo que pudimos. Y bastante bien salió. Sí, o sea, el porcentaje de continuidad educativa ha sido bastante alto, a pesar de que obviamente cada chico que se cae del sistema es un problema. Y ese puede ser el punto de partida, una transformación distinta dentro de los contenidos educativos. Y eso me parece que corre por ese lado y que hasta todos nos sorprendimos qué bien que pudimos sobrellevar algo inédito e inesperado. Santiago, te mandamos un beso gigante. Ojalá te volvamos a contactar en otro momento para seguir ahondando sobre tu historia, pero sobre todo sobre la mirada que tenés de la educación para transformarla y que sea realmente transformadora. Un beso. Un beso grande, les agradezco muchísimo por esta conversación. A vos.